Soy la inútil heredera de la mansión del general, sin talento para la música, el ajedrez, la caligrafía, la pintura ni la costura, lo único que sé es comer, dormir y repetir. Pasé 16 años holgazaneando en casa de mis padres adoptivos, engordando y alimentándome bien. Mis padres biológicos preferían a la esbelta hija adoptiva y me obligaban a comer bollos al vapor con agua todos los días, pero aún así no adelgacé. Mi prometido de la infancia también me despreciaba, se casó con la hija adoptiva y se burlaba de mí llamándome sapo feo. La hija adoptiva solía traer a sus secuaces para humillarme de todas las maneras posibles, llamándome gorda indeseada. Desafortunadamente me quedaba sin palabras para defenderme, así que solo podía soportar sus insultos y llorar en secreto, hasta que un día, él me defendió de la falsa heredera. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer historias maravillosas cada día. Ahora comienza la historia. Cuando empiece el banquete mantén la boca cerrada, no toques nada excepto el té, ¿entendido? Sí, tía. Asentí repetidamente sin atreverme a mostrar la más mínima señal de rebeldía. Aunque escuchaba las advertencias de mi madre biológica, no podía llamarla madre abiertamente. Desde que me trajeron de vuelta a la mansión del general, había sido así durante 3 años sin excepción. Mete la barriga, aguanta con todas tus fuerzas. No sé cómo te crió esa familia, gorda como un cerdo, sin parecerme en nada. Si todavía no lo consigues hoy, ya sabes las consecuencias, enviarme de vuelta a casa de mis padres adoptivos, lo cual me alegraría mucho. Mi papá, mi mamá y mis hermanos deben de extrañarme. Sin embargo, no soporto que me regañen, así que tuve que cooperar con mi madre, esforzándome por meter la barriga y aguantar la respiración hasta que... Mi rostro redondo se puso rojo pero seguía sin surtir efecto, mi estómago tenía vida propia. ¿Qué podía hacer? Miré a mi madre con resentimiento, solo para toparme de frente con el disgusto que se reflejaba en su rostro. Hoy era el 60º cumpleaños de la esposa del gran tutor, y que mi madre me hubiera traído para felicitarla era solo una formalidad. El verdadero propósito era concertar una reunión entre el segundo hijo legítimo del ministro de guerra y yo. Observé las albóndigas de cerdo estofadas sobre la mesa del banquete, tragando saliva, pero solo pude tomar pequeños sorbos de té viendo a los demás comer con envidia. Mi madre susurraba con una dama noble, la voz no era alta, pero por casualidad alcancé a oír cada palabra. Era la joven de la familia de la prima, la señorita Lin. Sí, su nombre es Lin Yue. Miré casi imperceptiblemente a mi madre, cuyo rostro no mostraba la menor extrañeza al referirse a su propia hija como una prima lejana. Mirando fijamente la taza de té frente a mí, mi corazón se había vuelto tan frío como el agua. Hay té dentro, tomarlo ahora ni siquiera le hará daño al estómago. Ella, en efecto, es bastante regordeta, señora Son. Como sabe, a los hombres no les gustan este tipo de mujeres. En un momento dejemos que nuestro Xiaoge la vea. Si a Xiaoge le gusta, entonces está decidido. La noble dama me miró de arriba a abajo, y yo fingí mirarla casualmente, justo a tiempo para captar el desdén en sus ojos. En Senjing, las mujeres delgadas y flácidas son la última moda entre las bellezas, pero yo no soy una de ellas. Desde que era joven, mi padre, mi madre, mis hermanos mayores me han tratado muy bien, criándome para que fuera rellenita y bien formada, pero no hasta el punto de parecer un cerdo. A lo sumo mi cara es un poco redonda, mis brazos un poco regordetes y mi barriga un poco prominente. La primera vez que me conocieron, mis padres dieron la orden de inmediato, en cada comida solo debía comer bollos al vapor con agua, y los bollos tampoco podían ser dulces. Querían que adelgazara, que me pareciera a Son Yarou con una cintura esbelta que resaltara mi estructura ósea, solo así sería apta para el matrimonio. Simplemente no podía soportar saltarme una sola comida sin carne. Aunque en la mansión del general me trataban mal en muchos sentidos, había algo bueno, me permitían conservar a mis 4 doncellas personales, Ciruela, Orquídea, Bambú y Crisantemo, a quienes traje conmigo. Mi patio estaba ubicado en un rincón apartado de la mansión del general, y mis padres no me prestaban mucha atención, así que tenía a King Zuen. Secreto. Me traían comida de fuera todos los días, y nadie se dio cuenta. Con el tiempo mis padres vieron que no bajaba de peso a pesar de beber agua y comer bollos al vapor, así que perdieron toda esperanza. Mi prometido de la infancia, con quien ya estaba casado incluso antes de que yo naciera, me vio una vez y con desdén, les dijo a todos que era una gorda.
Rechacé ese matrimonio de plano. Mis padres renunciaron por completo a la idea de reconocerme públicamente y pronto pusieron a Song Yao en mi lugar en el matrimonio arreglado. Viendo que confiar en mi apariencia no funcionaba, mis padres esperaban que mejorara mi imagen a través del talento y las habilidades. Pero desde niña había hecho lo que me daba la gana, lo que no quería aprender, mis padres siempre me consentían y me dejaban saltármelo. Así que a diferencia de otras mujeres que son hábiles en música, ajedrez, caligrafía, pintura y costura, no sé hacer ninguna de esas habilidades. De alguna manera, en poco tiempo, toda la capital sabía que era una inútil. Después de eso caí completamente en desgracia con mis padres. Cada vez que se arreglaba un matrimonio, siempre terminaba en fracaso. Mi padre fue general, pero ahora el emperador le ha retirado su autoridad militar, dejándolo con un puesto nominal de entrenador de tropas. Esperaba poder casarme para obtener algún sustento, pero en mi situación actual, no puedo acceder a una rama importante de la familia, y no están dispuestos a casarse con alguien de menor rango. Por ello he postergado mi matrimonio hasta ahora, cerca de cumplir 20 años, y casarme se ha vuelto cada vez más difícil. La población de Dajin es pequeña, y el sabio fomenta la natalidad. Existe una ley que estipula que cualquier mujer que permanezca soltera a los 20 años será azotada 20 veces y multada con 10 colas. Para las familias pobres, esto podría ser fatal. Para una familia como la del general, el castigo físico y las multas no eran la principal preocupación, lo que realmente importaba era la pérdida de prestigio. La pareja de ancianos fue bajando sus estándares y ahora habían puesto sus ojos en el segundo hijo legítimo del ministro de guerra. Se dice que el hombre tiene casi 30 años, pero debido a un accidente de ahogamiento en su infancia, sufrió una lesión cerebral y habla como un niño de 3 años. Mientras mi madre y la esposa del ministro estaban lejos de la mesa, no pude resistir la tentación de tomar mis palillos. Una vez que di un bocado, no pude evitar probar cada plato. Con una comida tan deliciosa en el banquete, ¿no sería una pena no disfrutarla como se merece? Al final terminé devorando todo el festín, dejando mi rostro brillante de aceite. Todos los demás dejaron sus palillos y me miraron fijamente con los ojos un poco más abiertos. No tenía tiempo para distracciones, mis ojos estaban solo en la comida. ¿Todavía están comiendo?, pregunté educadamente. Todos negaron con la cabeza, así que seguí sirviéndome. Tenía la boca llena, las mejillas infladas, justo entonces. Mi cita a ciegas, una completa idiota, empezó a gritar fuera de la puerta: «Es una cerda, mamá. No quiero acostarme con una cerda». La cita había vuelto a fracasar. Mi madre, furiosa y exasperada, me ordenó que la esperara en un rincón apartado de la residencia del gran tutor. Me senté en el fresco pabellón con mi doncella Ong Mei, observando las flores distraídamente. «Hermana, ¿por qué te has escondido aquí? Me has hecho buscarte», exclamó Song Yao contoneándose como una serpiente de agua acompañada de sus secuaces. Al verlos, Ong Mei me sostuvo nerviosamente. «Señorita», dije, negando con la cabeza como siempre. Song Yao siempre era buena burlándose de mí. Cada vez que descubría que mi cita había fracasado, fingía preocupación para lanzar comentarios sarcásticos. Se casó con un miembro de la familia del marqués de Anning y se convirtió en la esposa del heredero. Sus secuaces, cuyo estatus familiar era inferior al de la mansión del general antes del matrimonio, aún no se comparaban con. Tras el matrimonio, la familia del marqués siguió sus órdenes sin rechistar. La joven señora probablemente aún no lo sabe, ¿verdad? El tonto hijo del ministro de guerra no se fijó en ella y rechazó públicamente a la prima Lin. La prima Lin debe estar demasiado avergonzada para mostrar su rostro y se ha escondido para llorar en secreto otra vez. En efecto, ¿quién no sabe que nuestra prima Lin no solo es una inútil, sino también una llorona? Los aduladores estallaron en carcajadas, y yo estaba tan furiosa que mi rostro enrojeció de rabia contenida. «Ustedes son los llorones. Toda su familia son unos llorones». Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca me había enfadado tanto como para enrojecer, pero desde que me trajeron a Senjin, hasta mis ojos se han enrojecido. Es solo que cuando me rodean insultándome, me quedo sin palabras y no puedo refutar ni una sola palabra. Ni siquiera Ong Mei puede defenderme porque no puedo protegerla. «Ay, prima Lin, comer mucho no es tu culpa, ¿por qué lloras?» «Exacto, es natural que un cerdo coma mucho, ¿no?
Entonces, ¿por qué llora la prima Lin? Ah, debe ser porque no se puede casar y llora de ansiedad, cantaron los lacayos al unísono, haciendo que Sonyaro se tapara la boca y riera. No llores, hermanita, me parte el corazón verte así. ¿Cómo podría ese tonto ser digno de ti? Ni siquiera son de la misma especie. El único que podría igualarte es un cerdo. La cría de un cerdo sigue siendo un cerdo. Tú eres la cerda, todos ustedes son cerdos. No pude devolverles la maldición, pero en vez de eso, las lágrimas comenzaron a caer. Ante esto su risa se volvió aún más desenfrenada. ¿Puedo preguntar dónde compró la señora de la finca su enjuague bucal? Por favor, infórmele a Sin. Yo, Sin, me mantendré alejada, no vaya a ser que termine con la boca apestosa. Tan pronto como la voz fría y clara habló, todo el rincón quedó en un silencio sepulcral. Alcé la vista con los ojos enrojecidos, e inmediatamente divisé la figura más llamativa entre la multitud de hombres. Vestido con túnicas azules, se mantenía erguido y frío como un pino, aunque delgado, irradiaba una refinada elegancia. Sus facciones eran comunes, pero su rostro irradiaba una integridad inquebrantable. Y lo más importante, su voz era verdaderamente cautivadora. El último chisme corría de nuevo por las calles y callejones de Shenzhen. Me hice famoso de la noche a la mañana tras asistir al banquete de cumpleaños de la esposa del gran tutor. Sin embargo, esta vez fue mi supuesta hermana, la esposa del heredero de la marquesa de Anning, Sonyaro, quien acaparó los titulares. Oí que las tiendas de enjuague bucal habían colocado carteles afirmando que jamás le habían vendido enjuague bucal a nadie de la marquesa de Anning. La esposa del heredero se había cubierto de vergüenza esta vez, su lengua afilada había perjudicado a toda la marquesa de Anning. El ministro de Guerra, espada en mano, se dirigió directamente a la residencia del marqués y les dio una buena reprimenda durante media hora. Esos lacayos. También recibí una severa reprimenda del ministro, uno por uno. Oí que el marqués de Anning montó en cólera y castigó al heredero y a su esposa haciéndolos arrodillarse en el salón ancestral toda la noche. Mientras estaban arrodillados, el heredero golpeó a su esposa hasta dejarle la cara llena de moretones. Probablemente no podrá salir en medio mes. Lan Zu y Zu discutían animadamente los asuntos del exterior, como si quisieran desahogarse. Yo, sin embargo, recordé al hombre de azul que me había defendido ayer y me sentí bastante intrigada por él. ¿Has averiguado quién es? Honmei captó la información rápidamente y, sin que yo especificara de quién se trataba, informó de inmediato: señorita, es el estimado alumno del gran tutor, llamado Senji. Obtuvo la máxima calificación en los exámenes imperiales hace 5 años y ahora es el subdirector de la censura. ¿Tiene familia? Honmei se quedó perpleja por un momento, pero luego comprendió rápidamente: permítame investigar más a fondo, señorita. Por primera vez, miré a mi doncella con desaprobación. TSK, ¿por qué no puedes ser un poco más astuta? Antes de que Honmei pudiera enterarse, ya me habían echado. En el banquete de cumpleaños del gran tutor, hice quedar mal a la mansión del general. Mi falsa hermana, reacia a aceptar las consecuencias de sus fechorías, envió de nuevo a su ayudante de confianza a la mansión. Como era de esperar, no fue más que la misma vieja táctica: primero presionar, luego pintar un panorama idílico, obligando a mi padre a elegir entre 2 opciones. Esta vez, sin dudarlo un instante, los ancianos insistieron en que tomara un barco de regreso a casa de mis padres adoptivos en Sioux City esa misma noche. Durante los últimos 3 años, hemos estado muy preocupados por ti, pero simplemente no tienes remedio, eres como la proverbial cierva que no puede ser sostenida. No nos culpes por esto. Una vez que regreses, considera que todos los lazos con la mansión del general quedan rotos. Hagamos como si la adopción errónea nunca hubiera ocurrido. No debes hablar de esto con nadie. Tus padres adoptivos son comerciantes y jamás podrán competir con la mansión del general. Ni se te ocurra reclamar a Yarraba. He soportado innumerables penurias para criarla también. Jamás permitiré que una simple familia de comerciantes la deshonre y arruine su brillante futuro. Vete. No insistí más en el asunto, solo hice una petición: un documento de separación. Mi madre estaba muy disgustada. ¿Para qué necesitas un documento de separación? ¿Acaso eso sería aceptable públicamente? ¿No se enteraría todo el clan de que tú y Yarraba fueron intercambiados al nacer? Lo admito, dije con resolución.
Mi madre quería decir algo más, pero mi padre tomó la decisión. Dáselo. Al final escribió una copia a mano y transcribió otra. Los tres estampamos nuestras huellas dactilares en ellas. Desde entonces solo fueron el general Son y la señora Son. Señorita, me enteré. ¿Qué sucede? Hablemos por la puerta de atrás. De repente Honmei acababa de cruzar la puerta cuando la jalaron de vuelta al carruaje. La señora Son envió a una matrona competente para que me vigilara durante todo el camino de regreso a la ciudad de Siu. La niñera viajó con nosotros en el carruaje hasta el muelle y luego nos siguió hasta el barco. No nos dirigió la palabra en todo el trayecto y nosotros tampoco le prestamos atención. Una vez que salimos de la residencia del general, me sentí como si hubiera vuelto a la vida. En el barco me entregué a comer carne y a mordisquear frutas a mi antojo. Estos últimos 3 años realmente me han asfixiado, no era más que la misma vieja táctica, primero presionar, luego pintar un panorama idílico, obligando a mi padre a elegir entre 2 opciones. Esta vez, sin dudarlo un instante, los ancianos insistieron en que tomara un barco de regreso a la casa de mis padres adoptivos en Sioux City, pasando la noche allí. Durante los últimos 3 años, hemos estado muy preocupados por ti, pero simplemente no tienes remedio, eres como la proverbial cierva que no puede ser sostenida. No nos culpes por esto. Una vez que regreses, considera rotos todos los lazos con la mansión del general. Hagamos como si la adopción errónea nunca hubiera ocurrido. No debes hablar de esto con nadie. Tus padres adoptivos son comerciantes y jamás podrán competir con la mansión del general. Ni siquiera pienses en reclamar a Yarraba. He soportado innumerables dificultades para criarla también, jamás permitiré que una simple familia de comerciantes la deshonre y arruine su brillante futuro. Vete. No insistí más en el asunto, solo hice una exigencia, un documento de rescisión de contrato. Mi madre estaba muy disgustada. ¿Para qué necesitas un documento de separación? ¿Acaso eso sería aceptable públicamente? No se enteraría todo el clan de que te intercambiaron a ti y a Yarraba al nacer. Lo admito, dije con resolución. Mi madre quería decir algo más, pero mi padre tomó la decisión, dárselo. Al final escribió una copia a mano y transcribió otra. Los tres estampamos nuestras huellas dactilares en ellas. Desde entonces solo éramos el general Son y la señora Son. Señorita, me enteré. ¿Qué sucede? Hablemos en el camino. Honmei apenas había cruzado la puerta cuando la jalaron de vuelta al carruaje. La señora Son envió a una matrona competente para que me vigilara durante todo el camino de regreso a la ciudad de Siu. La niñera viajó con nosotros en el carruaje hasta el muelle y luego nos siguió hasta el barco. No nos dirigió la palabra en todo el trayecto y nosotros tampoco le prestamos atención. Una vez que salimos de la residencia del general, me sentí como si hubiera vuelto a la vida. En el barco me deleité comiendo carne. Y aunque he estado comiendo fruta a mi antojo durante estos últimos 3 años, realmente me han asfixiado, no era más que la misma vieja táctica, primero presionar, luego pintar un panorama idílico, obligando a mi padre a elegir entre 2 opciones. Esta vez, sin dudarlo un instante, los ancianos insistieron en que tomara un barco de regreso a la casa de mis padres adoptivos en Sioux City, pasando la noche allí. Durante los últimos 3 años, hemos estado muy preocupados por ti, pero simplemente no tienes remedio, eres como la proverbial cierva que no puede ser sostenida. No nos culpes por esto. Una vez que regreses, considera rotos todos los lazos con la mansión del general. Hagamos como si la adopción errónea nunca hubiera ocurrido. No debes hablar de esto con nadie. Tus padres adoptivos son comerciantes y jamás podrán competir con la mansión del general. Ni siquiera pienses en reclamar a Yarraba. He soportado innumerables dificultades para criarla también, jamás permitiré que una simple familia de comerciantes la deshonre y arruine su brillante futuro. Vete. No insistí más en el asunto, solo hice una exigencia, un documento de rescisión de contrato. Mi madre estaba muy disgustada. ¿Para qué necesitas un documento de separación? ¿Acaso eso sería aceptable públicamente? No se enteraría todo el clan de que te intercambiaron a ti y a Yarraba al nacer. Lo admito, dije con resolución. Mi madre quería decir algo más,
pero mi padre tomó la decisión, dárselo. Al final escribió una copia a mano y transcribió otra. Los tres estampamos nuestras huellas dactilares en ellas. Desde entonces solo éramos el general Son y la señora Son. Señorita, me enteré. ¿Qué sucede? Hablemos en el camino. Honmei apenas había cruzado la puerta cuando la jalaron de vuelta al carruaje. La señora Son envió a una matrona competente para que me vigilara durante todo el camino de regreso a la ciudad de Siu. La niñera viajó con nosotros en el carruaje hasta el muelle y luego nos siguió hasta el barco. No nos dirigió la palabra en todo el trayecto y nosotros tampoco le prestamos atención. Una vez que salimos de la residencia del general, me sentí como si hubiera vuelto a la vida. En el barco me deleité comiendo carne. Y aunque he estado comiendo fruta a mi antojo durante estos últimos 3 años, realmente me han asfixiado. Jamás permitiré que una simple familia de comerciantes la deshonre y arruiné su brillante futuro. Váyase, dije sin insistir más. Solo exigí un documento de separación. Mi madre se disgustó mucho. ¿Para qué necesita un documento de separación? ¿Acaso eso sería aceptable públicamente? ¿No se enteraría todo el clan de que usted y Yarraba fueron intercambiadas al nacer? Lo admito, dije con resolución. Mi madre quiso decir algo más, pero mi padre tomó la decisión. Dáselo, al final, escribió una copia a mano y transcribió otra. Los tres estampamos nuestras huellas dactilares en ellas. Desde entonces solo eran el general Son y la señora Son. Señorita, me enteré. ¿Qué sucede? Hablemos en el camino. Honmei apenas había cruzado la puerta cuando la jalaron de vuelta al carruaje. La señora Son envió a una matrona competente para que me vigilara durante todo el camino de regreso a la ciudad de Siu. La niñera viajó con nosotros en el carruaje hasta el muelle y luego nos siguió hasta el barco. No nos dirigió la palabra en todo el trayecto. Así fue y tampoco le prestamos atención. Una vez que abandonamos la residencia del general, sentí como si hubiera vuelto a la vida. En el barco, me entregué a comer carne y a roer frutas a mi antojo. Estos últimos 3 años realmente me han asfixiado. Jamás permitiré que una simple familia de comerciantes la deshonre y arruiné su brillante futuro. Váyase, dije sin insistir más. Solo exigí un documento de separación. Mi madre se disgustó mucho. ¿Para qué necesita un documento de separación? ¿Acaso eso sería aceptable públicamente? ¿No se enteraría todo el clan de que usted y Yarraba fueron intercambiadas al nacer? Lo admito, dije con resolución. Mi madre quiso decir algo más, pero mi padre tomó la decisión. Dáselo, al final, escribió una copia a mano y transcribió otra. Los tres estampamos nuestras huellas dactilares en ellas. Desde entonces solo eran el general Son y la señora Son. Señorita, me enteré. ¿Qué sucede? Hablemos en el camino. Honmei apenas había cruzado la puerta cuando la jalaron de vuelta al carruaje. La señora Son envió a una matrona competente para que me vigilara durante todo el camino de regreso a la ciudad de Siu. La niñera viajó con nosotros en el carruaje hasta el muelle y luego nos siguió hasta el barco. No nos dirigió la palabra en todo el trayecto. Así fue y tampoco le prestamos atención. Una vez que abandonamos la residencia del general, sentí como si hubiera vuelto a la vida. En el barco, me entregué a comer carne y a roer frutas a mi antojo. Estos últimos 3 años realmente me han asfixiado. Las 3 criadas le explicaron a Honmei el motivo de su regreso a la ciudad de Siu, y Honmei también le contó sobre Senji. El señor Sen tiene 25 años este año, su padre falleció joven, dejándole solo a su madre. Aún no se ha casado y tampoco tiene concubinas ni sirvientas. Señorita, esta es toda la información que he podido recopilar. Respondí con indiferencia. Ya que estoy de vuelta en la ciudad de Siu, ¿qué puedo perderme? En el futuro encontrar pareja dependerá por completo de mis padres, no tengo de qué preocuparme. Sin embargo, jamás imaginé que incluso antes de regresar a la ciudad de Siu, la noticia de mi rechazo público por parte de un tonto ya se había extendido por todas partes. Tan pronto como bajé del barco, escuché que mis padres no habían salido de casa en 3 días. Estaba tan furiosa que no me atreví a volver a casa en ese momento. Primero, me daba demasiada vergüenza enfrentarme a mis padres y a mi hermano mayor. Segundo, si volvía a casa,
solo avivaría mi enojo. La arrogancia de los chismosos, Yulón, ve a casa y consuela a mis padres por mí. Ciruela roja, bambú verde, crisantemo de otoño, síganme de vuelta a Xin-Jin. Una vez que la matrona de la mansión del general abordó el barco de regreso, rápidamente hice arreglos y contraté otro barco para dirigirme al norte. Que la mansión del general perdiera prestigio no me preocupaba mucho, pero si eso avergonzaba a mi padre, madre y hermanos, sentía ganas de arrasar toda la mansión. Si no fuera por sus motivos egoístas, mis padres y hermanos nunca habrían tenido que soportar esto. No regresaré a la ciudad de Siu hasta que me case y lave la vergüenza. Le pagué al barquero el doble del pasaje para que me llevara a Xin-Jin lo más rápido posible. Con esta motivación, el barquero logró llegar 2 horas antes que el barco de la anciana matrona. Nos registramos de inmediato en la mejor habitación de la posada de nuestra familia. Son Yaro despreciaba la condición de comerciantes de la familia Lin y se negaba a reconocerlos como parientes. Naturalmente no tenía ningún interés en ellos. La idea de que la familia Lin eran los acaudalados comerciantes ocultos de Gran Jin, cuyos negocios abarcaban toda la nación y se extendían a los países vecinos, era tan rica que rivalizaba con un reino. El año que dejé Ciudad Siu, mi hermano mayor, quien administraba los negocios de la capital, me entregó su ficha. Era la primera vez que la usaba y me sentía eufórico. Díganme cómo puedo conquistar a Xin-Jin, preguntó Hong Mei, dando un paso al frente. Señorita, la ama de la casa debe ser reservada y digna. El señor Sin seguramente necesita una esposa así. Podría empezar encontrándose con él casualmente algunas veces para familiarizarse, como quien hierve lentamente una rana en agua tibia, y luego profundizar gradualmente su relación. Xingzu la apartó y dijo, señorita, en mi humilde opinión, es todo lo contrario. Debería crear una oportunidad para abalanzarse sobre él y conquistarlo de un solo golpe, una vez que el arroz esté cocido. El matrimonio llegará naturalmente. Chouzu se inclinó hacia adelante de nuevo. Señorita, ¿por qué no intenta ambos enfoques? Primero ponga a prueba la actitud del señor Sin cuando surja la oportunidad. Si las indirectas sutiles no funcionan, entonces demuéstrele su afecto con vehemencia, y eventualmente lo conmoverá. 3 criadas, 3 bocas, cada una diciendo tonterías. Lo pensé una y otra vez, dando vueltas en la cama, pero no se me ocurría ninguna idea brillante. Así que decidí probar todo lo que sugerían. El primer día fingí chocar accidentalmente con él mientras caminaba. Justo cuando estaba a punto de chocar, giró repentinamente en otra dirección y casi no pude detenerme a tiempo. El segundo día pasé junto a él y fingí que se me caía el pañuelo. Cuando me giré para mirar, no solo no lo recogió, sino que incluso lo pisó, dejando una gran huella de zapato en el pañuelo. El tercer día al atardecer le lancé una bolsita directamente a los brazos, levantó la mano para bloquearla y gritó, ¿quién se atreve a asesinar a este funcionario? Muéstrese. No pensaba mostrarme, así que me cubrí el rostro y salí corriendo. Al parecer, la sutileza no funcionaba. Decidí ir al grano y actuar directamente. El primer día, esperé a Xingji en su camino habitual a casa después del trabajo y le metí un pañuelo en el brazo. Como no respondió al día siguiente cuando nuestras miradas se cruzaron, le lancé una mirada coqueta. Esa noche, mientras repasaba los sucesos del día, pregunté a mis 3 criadas qué significaba que temblara un par de veces. Ciruela roja, tengo que irme, bambú verde, orinar, crisantemo de otoño, el viento soplando. Suspiré repetidamente, ninguna me pareció fiable. Así que al tercer día, le deslicé una carta de amor. Como no sabía leer bien y mi letra era fea, Xingzu la escribió y yo se la dicté. Quedé con él para vernos. Lo esperaba en la atalaya del centro de la ciudad, pero yo esperé y esperé arriba, desde que terminó su turno hasta el toque de queda, y no vi ni rastro de él. ¿Cómo escribiste esto? Sospecho que Xingzu se equivocó al escribirlo por mí. Xingzu afirmó, escribí exactamente como me indicaste, palabra por palabra. Reescríbelo. Xingzu accedió y al terminar me lo entregó. Guardé silencio un momento. Invitar al señor Sen a reunirse en la atalaya esta noche. ¿Qué problema hay con eso?, dijo Kyuzu. Señorita, el problema es enorme. ¿Quién invita al señor Sen? ¿A qué hora se reunirán? ¿Arriba o abajo? ¿No debería estar todo esto claramente escrito?
Parece que la simplicidad no es tan simple después de todo. Solo queda un último recurso, dijeron Mei y Uzu al unísono. Otro día, los tenía a los tres sentados conmigo en el carruaje. Fingí que el caballo se asustaba y salí despedida del carruaje, lanzándome hacia él. Directamente hacia Senji. Media hora después, en la clínica médica, un anciano médico de barba blanca estaba vendando la mano izquierda rota de Senji. Sí, se la había roto porque me caí sobre él. Según nuestro plan, después de que me arrojaran del carruaje, caería accidentalmente en los brazos de Senji delante de todos. Así tendríamos un encuentro íntimo y con todos como testigos, seguramente tendría que hacerse responsable de mí. Pero habíamos subestimado mi peso, y terminé rompiéndole el brazo al delgado Senji. Lo siento muchísimo. Además de compensar los gastos médicos, también debo disculparme. Me sentía terriblemente culpable, con la cara roja como un tomate. Senji levantó ligeramente la mano izquierda, que estaba entablillada, y apretó los dientes con rabia. Señorita Lin, después de todo la ayudé, ¿por qué me paga con enemistad? Me quedé encerrado en la posada durante 3 días enteros, marchito como una flor. Señorita, no se desanime. Al menos Lord Sen se acordó de usted, eso es un paso hacia el éxito, le dije. La mirada fulminante del fontanero rojo, tu señorita no necesita tu consuelo, hubiera sido mejor sin él. Señorita, una vez que la flecha sale del arco, no hay vuelta atrás, piense porque no puede volver a casa, dijo Chouhu. Señorita, sigo creyendo que forzar la situación es la clave de la victoria, dijo Qingzu. Suspiré, pero Chouhu tenía razón, no podía rendirme a medias. Sin embargo, sus ideas eran inapropiadas. Di vueltas en la cama, dándole vueltas al asunto. Si hay algo en mí que no resulta atractivo, probablemente sea mi figura. He decidido que a partir de hoy voy a adelgazar. Durante un mes entero, seguiré una dieta vegetariana. He oído que el ejercicio también es necesario para adelgazar eficazmente, así que empecé a subir y bajar las escaleras de la posada de vez en cuando. El posadero estaba tan preocupado que pensó que me había vuelto loca que inmediatamente envió un mensaje por paloma mensajera a mi hermano mayor. Sin embargo, después de medio mes, aunque mi cara seguía redonda, mi vientre, que sobresalía un poco, había disminuido, y los pliegues regordetes de mis brazos ya no eran tan notorios. Estaba bastante satisfecha. Para celebrarlo, llevé a mí y a Zu al restaurante de enfrente para un gran banquete. Parecía que habíamos elegido un día de mala suerte para salir, ya que nos topamos con Son Yarou y su grupo en la entrada del restaurante. Esta vez, junto a ella también estaba su esposo, el heredero aparente, quien ostentaba abiertamente su afecto. Lin Yue, ¿qué haces todavía en Senjin?, exclamó Son Yarou, muy sorprendida al verme, antes de darse cuenta de lo inapropiado que era y taparse la boca. Sin embargo, mi comentario llamó la atención de bastantes personas. Después de todo, yo alguna vez fui una figura conocida en las calles y callejones de Senjin, y mucha gente me reconocía. ¿Acaso la prima Lin no intenta aferrarse descaradamente a la mansión del general? Señora heredera, debería recordarle a la señora Son que es mejor cortar lazos con parientes tan pobres y ruines cuanto antes. Así es, heredero, la última vez en la residencia del gran tutor, la heredera habló mal por completo debido a la presión que ella ejerció. Deberías darle una lección a esa gorda en nombre de la heredera. Son Yarou se acurrucó aún más en los brazos de su esposo, el heredero, siguiendo el ejemplo del lacayo. Su expresión coqueta era perfecta. El heredero Zuyang sonrió con sorna, sujetando el hombro de Son Yarou mientras la miraba con los ojos entrecerrados. Prima, pareces haber perdido bastante peso, ya no pareces una rana gorda. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa que no puedas casarte? Si no, mejor me sacrifico y te tomo como concubina, en lugar de casarme con una tonta. Son Yarou lo apartó con un regaño juguetón, pero Zuyang la atrajo de inmediato hacia sí. ¿Por qué te enojas tanto, mi señora? Una vez que esté bajo tu cuidado, si es una cerda o una perra, no será tu decisión. Parecía que esas palabras la habían calado hondo, y la ira de Son Yarou se desvaneció al instante. Se calmó y alzó su orgullosa nariz en alto. Los otros lacayos también se unieron, haciendo que nuestro grupo de 4 pareciera particularmente débil en comparación. Cierra la boca. Cada vez que pasa algo así, es como si te la cosieran. ¿De qué sirven?
Las bocas de ciruela, bambú y crisantemo podrían ser útiles, pero en cuanto hablaran, saldrían lastimadas. Esta fue una lección que aprendí el año que entré por primera vez a la mansión del general, así que hice todo lo posible por detenerlas. Al final, los 8 teníamos los ojos rojos de ansiedad. Me mordí el labio maldiciéndome en silencio por ser tan inútil, y sentí que las lágrimas volvían a brotar. Aún no han cambiado el enjuague bucal en la residencia del marqués de Annins, resonó la voz familiar y fría cuando Senji apareció ante todos. Le habían quitado la férula que le habían atado la mano izquierda, probablemente porque había mejorado significativamente. Se podía oler el hedor desde lejos. El heredero y su esposa eran, sin duda, una pareja perfecta. Senji, ¿eres tú? Una vez más, al ser llamado mal hablado, Zhu Yang se enfureció. Además del castigo anterior de arrodillarse en el salón ancestral, que también se debía a él, se sumaron nuevos rencores al viejo odio. Los ojos de Zhu Yang parecían escupir fuego. ¿Acaso te gusta tanto entrometerte en asuntos ajenos? No creas que por ser censor, yo, el heredero, te temo. No eres más que un plebeyo de nacimiento. ¿Qué te hace pensar que puedes enfrentarte a toda la casa del marqués? Un simple subcensor. Mi casa del marqués de Annins te aplastaría como a una hormiga. La pandilla de Sonyaro se volvió aún más arrogante y prepotente. Los 3 permanecimos tan silenciosos como ratones, acercándonos sigilosamente a Senji. Un poco más me preocupé por él, pero solo sonrió. Incluso un rostro común puede verse hermoso al sonreír. Inconscientemente las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa también. Señor Huang. El joven amo no solo alberga pensamientos impuros y habla irrespetuosamente en público, sino que también amenaza abiertamente con dañar a un funcionario imperial. ¿Qué crees que se debe hacer? Al caer Senji, un grupo de personas entró ruidosamente en la habitación, liderado por un anciano vestido con atuendo informal amarillo. En el momento en que apareció, las piernas de Zhu Yang flaquearon y se arrodilló. Al ver al joven amo arrodillarse, todos los demás lo imitaron, cayendo de rodillas en un gran gesto. Yo junto con las criadas estábamos bastante confundidas, pero pensamos que arrodillarse no podía estar mal, así que también nos arrodillamos. Su Majestad. El anciano levantó la mano, interrumpiendo a Zhu Yang. Parece que el marqués de Anning ha fracasado en la educación de su hijo. Deberá reflexionar en casa durante un mes y disciplinarlo adecuadamente. El heredero aparente carece de virtud y desprecia a la corte y las leyes. Desde este momento su título de heredero aparente queda revocado y es degradado a la condición de plebeyo. En ese instante de pronto lo comprendí, Lord Huang no era otro que el emperador. El grupo entero se dispersó ruidosamente. Aparté la vista de las figuras vestidas de azul que se retiraban y conduje tranquilamente a Zhu, a mí, y a Zhu a la taberna para disfrutar de una comida abundante. Estaba de tan buen humor que pedí 2 platos más. Al salir del restaurante no pude evitar eructar, pero al divisar a la figura de azul cerca, me tapé la boca rápidamente. Eructo tos. Si hubiera sabido que regresaría, habría comido menos. Señorita Lin, ¿podría hablar con usted en privado? Sí, asentí con la cabeza, temerosa de que si me demoraba un paso, cambiaría de opinión. Él y yo nos quedamos en la torre de vigilancia, mientras Zhu, a mí y a Zhu esperábamos en la esquina, asomándonos uno a uno. Sacó 2 objetos y los colocó frente a mí. Los miré y sentí un escalofrío. Señorita Lin, ¿reconoce esto? El pañuelo y esta carta. Mi rostro se enrojeció mientras asentía. Son míos, señorita. ¿Por qué no dice lo que piensa directamente? Lo miré, su expresión no mostraba nada peculiar, pero sus cejas ligeramente fruncidas revelaban un atisbo de angustia. Se me encogió el corazón. Una mujer te da sus pertenencias personales y concierta una cita a solas contigo, ¿qué otra cosa podría significar? Si crees que puedes devolverlo, olvídalo. Ya que lo ha pedido, mejor me arriesgo. Lord Sen, es usted tan astuto, ¿cómo es posible que no sepa lo que siento por usted? Mientras hablaba, lo miraba de reojo. Aunque su rostro permanecía inexpresivo, noté que las puntas de sus orejas se ponían rojas. Se decía que era un rostro común, que no llamaba la atención a primera vista, pero cuanto más lo mirabas, más cautivador se volvía.
Después de observarlo un rato, finalmente me di cuenta de que era del tipo que te conquista poco a poco. A pesar de tener un rango oficial respetable, buen carácter y una apariencia decente, por alguna razón, ya tenía 25 años y aún seguía soltero. Sin embargo, me sentía aún más satisfecha con él. Señor Sen, usted está soltero y yo no estoy comprometida, ¿por qué no lo intentamos juntos? Con el papel de la ventana roto, Senji perdió la compostura y su rostro se puso rojo. Señorita Lin, no somos compatibles. ¿También me rechaza por estar gorda? Estuve a punto de llorar. Rápidamente negó con la mano, en absoluto, señorita, no está gorda para nada. No hay necesidad de menospreciarse. Las mujeres de la capital están obsesionadas con tener cinturas delgadas, pero la verdad es que a menudo les sale mal. No tiene por qué seguir su ejemplo. ¿Acaso piensa que no valgo nada, que no sirvo para nada? La joven proviene de una familia adinerada, ¿qué importa si no destaca en música, ajedrez, caligrafía, pintura o costura? ¿Por qué? Insistí en averiguarlo. Senji abrió y cerró los labios varias veces antes de... Al oírlo decir comes demasiado, se me llenaron los ojos de lágrimas a punto de caer. Él suspiró, no puedo mantenerte. ¿Qué problema es ese? De todas formas, no necesito que me mantenga. Seguí presionándolo, exigiendo una respuesta clara. Senji no pudo soportar mi persistencia y solo dijo que me llevaría a un lugar donde, una vez que lo viera, me daría por vencida. Lo seguí de cerca sin detenerme, mientras el trío nos seguía a unos 2 metros. Senji nos condujo a través de callejuelas sinuosas y finalmente entramos en el callejón Sanli. Esta zona estaba lejos de la torre de vigilancia y las casas estaban bastante deterioradas. Seguimos a Senji hasta una casa baja y vieja. El crujido de la puerta de madera sobresaltó a la anciana que estaba en el patio lavando ropa. «Madre, ¿por qué estás fuera de la cama?», exclamó Senji, acercándose rápidamente a la anciana. «Entra y descansa un rato. Deja la ropa, la lavaré». «No deberías moverte más, ya ha vuelto», dijo la anciana, secándose las manos en el suelo. La tela áspera de su ropa, luego extendió la mano a tientas hacia adelante, sus ojos estaban apagados, como si sufriera una enfermedad ocular que le impidiera ver. Por alguna razón, sentí una oleada de tristeza y sollocé suavemente. ¿Había traído ya a alguien?, preguntó la anciana con el oído agudo. Senji la sostuvo y dijo suavemente, «Sí, amiga mía. No quiero ser solo una amiga cualquiera». Rápidamente di un paso adelante y tomé las manos de la tía, sintiendo de inmediato los muchos callos en ellas. «Tía, hola, me llamo Lin Yue, soy una chica». La tía solo se sorprendió por un momento antes de esbozar una amplia sonrisa. «Ya, rápido, prepara un té e invita a la señorita Lin a pasar». «Madre, se irá pronto, por favor, entra a descansar». Senji se adelantó para ayudar a su madre, pero deliberadamente no lo dejé, sino que la acompañó familiarmente al interior. «Señor Sen, un invitado es un invitado, no solo quiero tomarte sino también quedarme a comer». Está bien, Yue, a mi tía le gustan las personas directas como tú». El rostro de Senji se puso rojo al instante. Me lanzó una mirada avergonzada y furiosa antes de darse la vuelta para hervir agua. Al verlo tan nervioso, no pude evitar reír alegremente. Miré al trío que estaba tranquilamente ocupado en sus asuntos, nuestras miradas se cruzaron e inmediatamente se pusieron en acción. Kingzu salió a comprar víveres, Ongmei se encargó de la tarea de Senji de hervir agua para hacer té, y Kyuzu fue a lavar la ropa sin terminar que había dejado la anciana. «Hay más», dijo la anciana con seguridad. «Son mis 3 criadas», respondí. «No soportan estar ociosas, así que les he dado algunas tareas. No se preocupe por ellas. Mientras no esté charlando con alguien que me esté regañando, mis palabras fluyen mucho mejor». Así que a partir de ese momento, la tía y yo tuvimos una conversación muy agradable. «Ah, ¿cuántos años tiene Yue?» 19. «¿Dónde vive?» «Mi ciudad natal es Suzhou, pero últimamente vivo en Shenyang». Logré intercambiar información con la tía y así conocí la historia de Senji. Durante 3 generaciones, los ancestros de Senji fueron agricultores que cultivaban la tierra en Nanyang. La familia Sen tuvo pocos descendientes, el abuelo de Senji solo tuvo a su padre como heredero, y este, a su vez, solo tuvo a Senji como hijo.
Hace 12 años una inundación azotó nuestro pueblo natal y mi padre falleció trágicamente. Los campos quedaron completamente sumergidos, sin alimento alguno. Quedarse habría significado esperar la muerte, así que mi madre lo tomó y huyeron como refugiados, mendigando en el camino hasta llegar a Senjín. Al principio, solo pudieron vivir en un templo en ruinas. Durante el día mi madre salía a trabajar, lavando y almidonando ropa para otros, por la noche encendía un fuego mientras su hijo estudiaba y ella remendaba ropa. Después de ahorrar durante aproximadamente medio año, se mudaron a esta vieja casa con corrientes de aire en el callejón Sanli. Ella continuó saliendo a trabajar durante el día y cosiendo por la noche. Para Senji solo tenía un requisito, que se concentrara en su educación. En sus estudios Senji cumplió con las expectativas de su madre y por casualidad, se ganó el favor del gran tutor. Bajo su tutela, comenzó a demostrar su talento y a los 20 años, superó todas las expectativas al obtener el primer puesto en los exámenes del palacio, convirtiéndose en el mejor erudito y consiguiendo un cargo oficial. Quizás porque se había quitado un gran peso de encima, su madre enfermó gravemente y finalmente le provocó una afección ocular. Sus piernas y pies también se debilitaron, obligándola a guardar cama durante varios días seguidos. Además, hubo quienes intentaron convertirlo en yerno tras aprobar los exámenes imperiales. Estas familias no estaban interesadas en él como persona, sino en su estatus y potencial en la corte imperial. Senji era consciente de ello, pero tenía sus propios principios y límites en la administración pública. Aunque le ofrecieran grandes sumas de dinero para apoyarlo, no lo aceptaría. Esas familias influyentes lo abandonaron. Sin embargo, a ojos de las familias humildes, se convirtió en un miembro de la alta sociedad. Pero tras la visita de la casamentera, todo terminaba en fracaso. Senji era muy consciente de ello. La familia era pobre y su madre a menudo estaba postrada en cama. Aparte de los gastos básicos, su salario se destinaba por completo a comprarle medicinas. Estas circunstancias no cambiarían en mucho tiempo. Incluso si el sabio lo apreciaba y podía conseguirle algún beneficio, era demasiado orgulloso y se negaba a pedirle una excepción a menos que fuera absolutamente necesario. Por lo tanto, nadie quería casarse con alguien de esa familia. Tampoco quería que la hija de otro sufriera con él y que con el tiempo, se convirtieran en una pareja resentida. Por eso seguía soltero hasta el día de hoy. Señorita Lin, ¿no es hora de rendirse?, me preguntó Senji bajo el muro moteado del patio. Le respondí con sinceridad, si hubiera sabido que era por esto, no habría perdido tanto tiempo en vano. Vi su fría sonrisa. En la comisura de los labios de Senji, seguramente se burlaba internamente de lo rápido que había cambiado de actitud. Señorita Lin, adelante, no la acompañaré, suspiré. ¿Acaso ya intentaba echarme? Ni siquiera había terminado de comer. Al menos déjeme terminar. Lo agarré de la manga y la sacudí. No me voy, señor Sen. No necesito su apoyo, puedo mantenerme sola, y también puedo mantenerlo a usted y a su madre. Saqué los billetes que le acababa de pedir a Yuyu, se los metí en la mano y dije con cautela, aquí tiene 10.000 tales como dote por adelantado. El día de la boda, añadiré 60.000 tales de oro, una residencia de lujo y 10 tiendas. ¿Quiere casarse conmigo? Senji se quedó atónito, mirando los billetes de plata en su mano, con la nuez de Adán subiendo y bajando. Pero no tengo nada que ofrecerle, dije con una sonrisa. Tengo solo una petición, cuando otros me maldigan, debes maldecirlos aún más fuerte. De acuerdo, me casaré contigo, señorita. El amo, la ama, el joven amo mayor, el segundo joven amo y el tercer joven amo están aquí. Justo cuando Senji y yo terminamos de hablar, Inzu regresó. No solo trajo una canasta de verduras, sino también a todo un grupo de personas. Señorita, Yulon también ha regresado. Aparté a Yulon, que corría hacia mí, y me apresuré hacia mi madre, arrojándome a sus brazos. Madre, Yuer te extrañó tanto. Las lágrimas caían como perlas, causándole un profundo dolor a mi madre. Me secó las lágrimas con un pañuelo, con la voz quebrada por los sollozos. Incapaz de hablar, mi padre y mis hermanos a nuestro lado se pusieron ansiosos. Yuer solo tenía ojos para su madre, su padre ya no le importaba. La hermanita tampoco tenía a su hermano mayor en sus ojos, ni a su segundo hermano, ni a su tercer hermano.
Todos sentían celos de mi madre, y yo estaba al límite, tras tener que convencerlos a todos por turno. Yuer también extraña a su padre, y a su hermano mayor, a su segundo hermano y a su tercer hermano. ¡Ay, ay, ay! Yuer los extraña a todos muchísimo. Pienso en ustedes todos los días. En la residencia del general, nunca me dan de comer. Yuer pasa hambre todos los días. Siempre me dicen que tenga cuidado con este noble, con aquel noble. Cuando me insultan, ni siquiera me atrevo a responder. Incluso quieren que me case con un tonto. ¡Ay, ay, ay! Todos estaban desconsolados, consolándola con apodos cariñosos como cariño y querida. No es de extrañar que nuestra preciosa niña haya perdido tanto peso. Ese maldito Son Suren. En aquel entonces insistió en llevarte de vuelta sin pensarlo 2 veces, y ahora te obliga a comer bollos al vapor con agua. ¿Y es tu padre biológico? ¿Cómo se atreven a tratarte tan duramente? Mi hermana nunca ha sufrido un solo día en nuestra casa, pero en la mansión del general la tratan peor que a una sirvienta. Esto es simplemente intolerable. ¡Ay, mi preciosa querida! Has sufrido tanto, así que en realidad eres la hija del general Son, no una prima lejana. Ya que vamos a casarnos, no hay nada que ocultar. Con ambas familias presentes, es el momento perfecto para hablar de los preparativos de la boda. La familia de Sunji era realmente pobre, solo tenían 3 sillas decentes, una para la madre de Sunji y una para cada uno de mis padres. Todos los demás permanecieron de pie y mis hermanos disimuladamente no mostraron ni un ápice de descontento, sus expresiones eran completamente normales. Les expliqué brevemente mi historia y mencioné de pasada la carta de despido. Quizás las mujeres somos más expresivas emocionalmente. Tanto mi madre como la madre de Schan me tomaron de las manos, derramando lágrimas sin cesar. No sentía que hubiera nada de que entristecerme, si no me querían aún tenía a otros que se preocupaban por mí. Mira, todos se han apiñado en la pequeña y humilde habitación de Sunji. ¿Qué clase de mirada era esa en los ojos de Sunji? ¿Parecía un poco sentimental? Olvídalo. No me detendré en ello. Dejando de lado lo desagradable, cuando llegó el momento del matrimonio, ambas familias irradiaban alegría y armonía. Parece que mis padres y hermanos también están muy satisfechos con Sunji. Los felicité en silencio pensando que todos tienen buen gusto. Simplemente no esperaba que todo saliera tan bien, que las 2 familias intercambiaran los símbolos de compromiso y los datos de nacimiento allí mismo, quedando solo por decidir la fecha de la boda. En cuanto a los casamenteros, ya que encontré a mi propio esposo, no hay necesidad de que un intermediario se lleve una comisión. Vine deprisa y no traje ningún regalo, somos gente de negocios, así que somos bastante directos. Solo un pequeño detalle, apenas suficiente para expresar mi respeto. Mi madre sacó varios billetes de plata y se los entregó a la madre de Schan. Mi padre también sacó varios billetes de plata y se los entregó a la madre de Schan. Un regalo de bienvenida, querido suegro, apenas suficiente para mostrar mi respeto. Los 3 hermanos mayores sacaron varios billetes de plata y se los entregaron a Sunji, diciendo, un regalo de bienvenida, cuñado. Sunji los aceptó respetuosamente y, a juzgar por su expresión, estaba muy sorprendido. Estoy profundamente agradecido de que mi suegro, mi suegra y mis 3 hermanos mayores no me hayan abandonado. Yo, Sunji, juro por el cielo que jamás traicionaré a Yue y haré todo lo que esté en mi mano para protegerla por el resto de mi vida, de lo contrario, que me caiga un rayo. Observé todo desde un lado. Todos cambiaron de opinión tan rápido. Todos charlaban animadamente cuando, de repente, se oyó un golpe seco. Vieron que se había dado una palmada en la mano, muy preocupada. Joven amo, aún hay asuntos importantes que atender. Ah, sí, sí, sí. Padre y madre, junto con mis hermanos mayores, se vieron envueltos en el caos una vez más. No sabía que estaría buscando mi hermano mayor. No lo llevaba encima, pero al instante sacó un pergamino. Lo vi sosteniéndolo con ambas manos, con expresión reverente. Hermana, te es el edicto imperial de investidura de su majestad. A partir de hoy, eres la señora del condado de Zaoyu. Mi padre, que solía regatear el precio de una rama de espino blanco, donó 100.000 quilates de oro al Tesoro Nacional solo para que el emperador me concediera el título de princesa del condado. También me otorgó nominalmente una residencia de princesa,
aunque en realidad era una propiedad que ya pertenecía a mi hermano mayor. Me emocioné tanto que lloré desconsoladamente. Aunque todos saben que no soy hija biológica de mis padres, me quieren muchísimo, incluso más que antes. Esa noche quise llevar a ambas familias a la mansión de la princesa, pero la madre de Senji se negó al principio, diciendo que como aún no estábamos casadas oficialmente, sería impropio. Vivir juntos podría dañar mi reputación. Mi hermano mayor intervino de inmediato, diciendo que la casa de al lado también era suya y que había dispuesto que Senji y su madre se alojaran allí. La mansión de la princesa del condado y la casa vecina estaban separadas solo por una pared, así que ordené enseguida que alguien abriera un boquete en ella, conectando las dos residencias. De esta manera, las dos familias podrían entrar y salir a su antojo, sin ser vistas por extraños, y así nadie podría murmurar al respecto. La luz de la luna era tan clara como el agua inundando el patio. Bajo el manzano silvestre, Senji suspiró repetidamente. Le pregunté por qué suspiraba. Me miró con los ojos llenos de emociones que no pude descifrar. Solo reflexiono sobre cómo la vida es como un sueño, esquiva e impredecible con sus altibajos. Nunca esperé que los cambios fueran tan inmensos y rápidos. Bueno, me parece un poco confuso, pero no es difícil adivinar a qué se refiere. ¿Cómo no iba a sentir lo mismo? En un solo día me comprometí, me reencontré con mis padres y hermanos, y lo más increíble es que me convertí en princesa del condado. La vida. Bueno, es solo que. Ejem. No he leído mucho, pero no necesariamente tengo que reflexionar sobre ello. Senji me preguntó, ¿necesitas algo más por ti? Soy bastante bueno dibujando, ¿te gustaría que te hiciera un retrato? Negué con la cabeza pensando que si me dibujaba, probablemente terminaría viéndome regordeta y redonda, si me hacía ver más delgada, de todos modos no se parecería a mí, así que era mejor no hacerlo. No necesitas hacer nada por mí, solo defiéndeme cuando otros me insulten. Soy censora y también soy buena en esto. Si no se me exige nada más, parezco bastante inútil. Vi que estaba muy frustrado, como si cargara con un gran peso psicológico. Me di la vuelta, contemplé la brillante luna llena y pensé detenidamente. Un momento y dijo, no es que no se te exija nada, todavía cuento contigo para tener un hijo. Dormí profundamente toda la noche. A la mañana siguiente Senji me acompañó al palacio para expresarme su gratitud. En el carruaje noté de inmediato las ojeras. ¿No dormiste bien anoche? Los ojos de Senji se movían nerviosamente sin mirarme. Sí, cambiar de cama de repente. Estoy un poco desactualizado. Lo entendí y dije pensativo, entonces, ¿quieres probar a dormir en la cama nupcial primero? Me temo que no volverás a dormir bien después. ¿Oh, por qué me sangra la nariz? Rápidamente tomé un pañuelo para limpiarle la nariz, pero me lo quitó nervioso. Siéntate yo. Yo puedo con esto. Probablemente solo sea un poco de fiebre. Anoté mentalmente recordarle a la cocina que le prepararan una olla de sopa para aliviar la fiebre. Senji probablemente estaba demasiado cansado. Después de que le cesó la hemorragia nasal, se quedó dormido apoyado en el carruaje. No fue hasta el carruaje se detuvo ante la puerta del palacio. Él abrió los ojos y me llevó al estudio imperial para presentar mis respetos al emperador. Me incliné humildemente en agradecimiento por el favor imperial, luego presenté 10.000 quilates de oro y con rostro desvergonzado, le rogué al sabio que me concediera otro favor. Oh, por favor, cuénteme, dijo el sabio con expresión benevolente. Majestad, el señor Senji es un hombre de noble carácter e integridad inquebrantable, un funcionario verdaderamente bueno. La hija de su sirviente admira desde hace mucho tiempo al señor Sen y le ruega encarecidamente a su majestad que conceda su matrimonio al señor Sen. Esto fue lo que acordé con mis padres y hermanos mayores. Recientemente me habían otorgado el título de princesa del condado, y no pasaría mucho tiempo antes de que la gente intentara congraciarse conmigo o buscar alianzas matrimoniales. Si ahora se corriera la voz sobre mi compromiso con Senji, podría dañar su reputación. Aquellos con malas intenciones seguramente lo criticarían, alegando que se casó conmigo solo por dinero. Si pudiéramos obtener la gracia de su majestad, sería otra cosa. En verdad, tienes buen gusto, me elogió el emperador, y luego le preguntó a Senji, mi querido ministro, ¿cuál es tu opinión? Senji hizo una reverencia y dijo, la princesa del condado es virtuosa y hermosa, amable y respetuosa.
La admiro desde hace mucho tiempo. Ja, ja, ja. Excelente. Doy mi aprobación. Preparen el decreto. Gracias, Su Majestad, por su gran amabilidad. Al ver el decreto imperial de matrimonio en mis manos, mi corazón se llenó de alegría. Casada por decreto imperial, a ver quién se atreve a chismorrear. El carruaje acababa de regresar a la entrada de la residencia de la princesa cuando llegaron quienes querían congraciarse conmigo. Nunca esperé que las primeras en llegar fueran la señora Son y Son Yaro. ¿Eres la princesa del condado Zhao Yu? ¿Cómo es posible que seas la princesa del condado? Al ver sus expresiones de asombro, probablemente nunca imaginaron que la persona a la que intentaban congraciarse era yo. Les hice un gesto con la cabeza. Querían intercambiar palabras, pero me agarraron de los brazos negándose a dejarme ir, apretándome con tanta fuerza que me quedaron marcas rojas en la piel blanca y delicada. Lin Yue, ni se te ocurra irte hasta que lo expliques todo claramente. ¿Qué te hace princesa del condado, sapo? ¿Acaso eres digna de serlo? Dije con dolor en el rostro, pero por mucho que forcejeé, no pude liberarme. Yuyu, que me había acompañado al palacio, intentó zafarse de sus manos, pero no pudo moverlas, lo que la angustió tanto que gritó pidiendo ayuda. ¿Cómo se atreven ustedes dos a cometer actos violentos en plena calle? Son unas audaces. Senji, que acababa de bajarse del coche en la esquina, regresó apresuradamente, apartó a la señora Son y a su hija, y ambas cayeron al suelo. Tomándome la mano, me acarició suavemente la zona enrojecida donde me habían agarrado, con la mirada oscurecida. Vuelve a la mansión y aplícate algo de medicina primero. Yo me encargo de esto aquí. El panqueque está recién horneado, ten cuidado de no. Te quemarás al comerlo. Resultó que había ido a comprar panqueques. Justo había mencionado de pasada lo deliciosos que olían, y se lo tomó en serio. Yuyu me ayudó a entrar en la mansión, y al llegar a las escaleras, me detuve. Debo estar alerta, ¿y si terminan golpeando a Senji? La señora Son y Son Yao seguían sentadas en el suelo, golpeándose el pecho y el piso, claramente preparándose para una estafa. Ayudar, asesinar. El señor Sen está acosando a la gente. Cada vez se reunía más gente alrededor, comenzando a señalar y cuchichear. Senji dio un paso al frente con un aire de dignidad justiciera y gritó, «Arpía. ¿Cómo te atreves a calumniar a este funcionario? Ustedes dos pretendían dañar a la dama del condado de Zhao Yu, y yo informaré de esto con toda la verdad a su majestad. No hay necesidad de que armes un berrinche aquí, distorsiones los hechos y confundas el bien. Con el mal, la justicia reside en el corazón del pueblo, y todos pueden ser testigos. Al insultar abiertamente a la señora del condado y cuestionar las recompensas de su majestad, expresas tu descontento con él. Solo espera el juicio de su majestad». En el momento en que se mencionó a esa persona, el viento cambió de dirección instantáneamente. Quien era señalado y criticado se convirtió en quien hacía un berrinche en el suelo. ¿Quién acosó a mi hija?, preguntó. Sus padres y hermanos corrieron al oír la noticia. Los 5 se pusieron al lado de Senji, su presencia intimidante. Padre, madre, hermano mayor. Él acosó a Yaro, por favor, ayuden a Yaro, dijo Son Yaro. En cuanto Son Yaro habló, mi corazón se encogió y miré a mis padres y hermanos. La sangre siempre ha sido más espesa que el agua. Aunque nunca antes habían conocido a Son Yaro y no habían mostrado ninguna emoción en particular, le habían preparado un patio en la casa de la familia Lin en la ciudad de Xiu. Ahora que habían conocido a su pariente, si decidían reconocerla, incluso si Son Yaro era. Es imperfecta y no merece unos padres y hermanos tan maravillosos, solo puedo respetar su decisión, murmuraban los presentes. Algunos ya habían notado que Son Yaro se parecía a su madre, mientras que yo me parecía más a Lady Son. Solo tengo una hija, la princesa del condado, Zhao Yu. ¿Quién eres? No puedes ir por ahí diciendo que alguien es tu padre. Quizás ha perdido la cabeza, intentando reclamar parentesco sin ton ni son. Buen yerno, ¿dónde está Yue? Antes de que Senji pudiera responder, me acerqué rápidamente. Padre, madre, hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano. Yue, ¿estás bien? Me has dado un susto de muerte. Todos se reunieron a mi alrededor para ver cómo estaba. Solo tenía una leve marca roja, lo que los tranquilizó.
Cuñado, denuncia esto a las autoridades, dijo el hermano mayor con una mirada amenazante. Todos lo apoyaron. Senji asintió y envió a un sirviente. Un asunto tan trivial no justifica tanto alboroto. En ese momento, las dos personas en el suelo se pusieron rápidamente de pie. Padre, madre, hermanos, somos la verdadera familia. Padre, madre, soy vuestra hija biológica. Lin Yue no lo es. Por favor, devuélvanla a la familia Son, que nuestra familia se reúna. Bien, pediste el título de princesa del condado para tu hija, por favor, ruega a su majestad que me lo devuelva. Corrió hacia sus padres, pero ellos y sus hermanos ya habían retrocedido, arrastrándome con ellos hasta los escalones de la entrada. Realmente había perdido la cabeza. Señora Son, ¿se va a quedar ahí parada? Date prisa y llévate a tu hija. Si la princesa del condado resulta herida. Ahora solo es la esposa de un plebeyo, no puede asumir la responsabilidad. La señora Son miró a Son Yao, luego a mí con los ojos centelleando. Después de todo, te criaste en la mansión del general durante 3 años, ¿cómo te atreves a decir que la criaste a ella durante 3 años? Senji la interrumpió, viviendo de agua hervida y bollos al vapor. ¿Así la criaste? Ja, tía prima, se burló el segundo hermano. Todos sabemos perfectamente que no hay ni una gota de sangre entre tu familia Son y nuestra familia Lin. Exactamente, somos unos primos lejanos. Solo somos pequeños comerciantes, no nos atrevemos a aspirar al rango de general, continuó el tercer hermano. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? La señora Son se puso roja de ira y me miró como si ocultara algún resentimiento, probablemente estaba a punto de manipularme emocionalmente de nuevo. Justo cuando iba a bajar la cabeza, Senji se interpuso bloqueando su vista. Su voz fría y clara era tan agradable como siempre. Señora Son, la princesa del condado ya le ha concedido cierta dignidad. Si no la valora, no me importará arrebatársela. Mientras la señora Son y Son Yao eran llevadas por el prefecto de la capital, Senji y su hermano mayor la siguieron, poniendo fin a la farsa. Poco después, Senji regresó e informó del resultado. El hermano mayor se negó rotundamente a disculparse, por lo que el prefecto de la capital no tuvo más remedio que aplicar la ley, condenando a la señora Son y a Son Yao a 20 latigazos cada uno. Finalmente fue el general Son quien los llevó de vuelta. En cuanto al motivo de su visita, se debía principalmente a Son Yao. Tras ser degradado ayer a plebeyo, Zhu Yang encontró a Son Yao, la instigadora, completamente desagradable en todos los sentidos. Al regresar a la finca del marqués, fue sometido públicamente al castigo familiar por el marqués. Zhu Yang, incapaz de contener su ira, comenzó a golpear a Son Yao a pesar de sus propias heridas. Son Yao, en defensa propia, tomó unas tijeras y accidentalmente le cortó los genitales a Zhu Yang. Enfurecido, Zhu Yang volvió a golpear a Son Yao, provocándole un aborto espontáneo. Durante el examen médico, el doctor reveló inadvertidamente que Son Yao había abortado 3 años antes, lo que enfureció aún más a Zhu Yang. Se utilizó una carta de divorcio y una camilla. Para que la devolvieran a la mansión del general, este hizo todo lo posible por suprimir la noticia, pero algunos rumores lograron filtrarse. Se decía que el emperador había infectado a una princesa del condado, y que ésta tenía 3 hermanos mayores excepcionalmente talentosos. Tras discutirlo, la ambición de Son Yao y la señora Son Yao se reavivó, ignorando su cuerpo que acababa de sufrir un aborto. Se arregló y vino. Sin embargo, no esperaban que la princesa del condado fuera yo. Ahora, tras recibir 20 golpes contundentes, probablemente esté medio muerta. Me preocupan mis padres, al fin y al cabo Son Yao es su hija biológica, y deben estar sintiéndose fatal. Mis padres, en cambio, estaban muy tranquilos e incluso me consolaron. Como ella eligió este camino por su propia voluntad, lo que suceda no tiene nada que ver con nuestra familia Lin, lo importante ahora es arreglar mi matrimonio con Senji. En 2 meses cumplo 20 años y si no me caso pronto seré castigada. Por eso, al elegir un día propicio, no dudé en escoger el más cercano, el 6º día del mes que viene, que está a solo 10 días. Incluso si nos apresuramos, llegaremos a tiempo. Últimamente Senji se va temprano y regresa tarde, sin siquiera probar la sopa para bajar el fuego. No tengo ni idea de en qué anda ocupado. Me quedé recluida en la mansión de la princesa del condado,
limitándome a cumplir con los preparativos dando unas puntadas simbólicas a mi vestido de novia. Mai, Lan, Zu y Zu se turnaban para contarme los últimos chismes de las calles de Senjin. Además de difundir rumores sobre los orígenes de Mai y Son Yao y el amante secreto de Son Yao antes de su matrimonio, también corrían rumores de que Senji y yo nos casaríamos por decreto imperial. Cansada de oírlo todo, cambié de tema. General Son estaba borracho mientras entrenaba a sus tropas, y el sabio lo condenó por negligencia en el cumplimiento de su deber, obligándolo a retirarse y regresar a su pueblo natal. Solo tiene 40 años, ¿cómo puede considerarse viejo? Si el sabio dice que es viejo, entonces es viejo. Ahora la mansión del general está condenada a la ruina. Los 2 hijos del general son unos holgazanes, completamente inútiles y poco fiables. Ay, ¿quién les dijo que abandonaran a nuestra muchacha, esta perla brillante, y que tiraran a la basura todas sus bendiciones? Sonreí sin decir nada, todo eso era pasado, no valía la pena recordarlo. Ahora mis queridos padres y hermanos están a mi lado, y he encontrado a Senji, quien realmente me protege. Estoy contenta. Los 4 cambiaron de tema de nuevo. Ese canalla de Zuyang ha estado merodeando por nuestra mansión últimamente, los guardias lo oyeron decir que la princesa del condado debería ser suya. Ese perro no es más que un sapo lujurioso. Exacto, un hombre sin escrúpulos se atreve a codiciar a nuestra joven. Le escupieron, por suerte, el joven amo. Estaba allí. Hizo que alguien le tendiera una trampa varias veces con sacos, y la última vez, le bajaron los pantalones y lo arrojaron a la Torre del Placer. Hablando del joven amo, últimamente se ha hecho famoso, en Senjin lo llaman en el lenguaje de hierro. ¿Qué sucede? Me interesó y aunque los 4 se rieron abiertamente de mí, no me importó. Dígame rápido, señorita, ¿no ha estado el joven amo saliendo temprano y regresando tarde últimamente? Sale a maldecir por las calles. Estaba completamente desconcertada, ¿qué está pasando? Todo Senjin habla de ello. El joven amo ha estado aprovechando cada oportunidad en la corte para exponer las faltas del señor Dingan, el viceministro de Derechos, y de Li Ji, el compilador de la Academia Anlin. Después de terminar su deber, se pasea por las puertas de algunos funcionarios menores que no estaban calificados para asistir a la corte matutina, y se dice que los confronta cada vez que los ve. Esa gente estaba tan intimidada que ni siquiera se atrevían a salir, y antes de hacerlo, asomaban la cabeza para mirar a su alrededor con cautela. No sé por qué Senjin se comporta así, pero mientras no cause problemas haciéndose pasar por el prometido de la princesa de mi condado, no le presto atención. Señorita, el portero informa que hay un grupo de personas arrodilladas en la entrada, diciendo que quieren disculparse con usted. Me apresuré a la puerta con el grupo de 4 personas, y efectivamente varias mujeres estaban arrodilladas allí. ¿Acaso no son las Son Yaro? Cuando me vieron, no paraban de hacer reverencias, incluso hasta lastimarse. Princesa del condado, sabemos que nos equivocamos, le rogamos que le diga a su prometido que deje de rondar nuestras casas. Princesa, lo siento, lo siento, lo siento. Me quedé sin palabras. Senjin seguía causando problemas por todas partes usando mi nombre, pero interiormente me sentí rebosante de alegría. En ese instante Senjin regresó apresuradamente a caballo. Estaba a punto de acercarme a saludarlo cuando me dirigió una mirada amable, y entonces silencio. Malditas chismosas y alborotadoras. ¿Cómo se atreven a reunirse aquí para amenazar a la señora del condado, Xiao Yu, y a ejercer abiertamente coacción moral? Capítulo adicional, me llamo Senjin. Antes de cumplir los 25, me había preparado para una vida de pobreza y soledad perpetua. Jamás imaginé que a los 25 no solo me casaría con la nueva princesa del condado, sino que también me convertiría en el funcionario de protesta más rico, el que pidió como esposa a la hija del hombre más rico del reino. El emperador me trata aún mejor ahora. Cada mañana en la corte me mira como si fuera la mascota predilecta del dios de la riqueza. Los demás funcionarios, incluso si los acabo de confrontar, al instante siguiente me dedican una sonrisa aduladora al verme. Toda la familia Yu me trata muy bien, me colman de billetes de plata cada mes. Siempre me siento culpable, pues no tengo nada que ofrecerles. Mi esposa me dijo que incluso si no fuera su marido, solo por haberla defendido aquella vez en la residencia del gran tutor, su familia me seguiría tratando así de bien.
Hablando de esto me da un poco de vergüenza. En aquel entonces, cuando la vi rodeada y humillada por tanta gente sin siquiera defenderse, no pude evitar enfadarme. Nunca había visto a nadie tan torpe con la lengua, era tan estúpido. Así que no pude evitar responderle con brusquedad. Nunca esperé que se encariñara conmigo por eso. Un día, mi esposa me contó cómo me cortejaba entonces. Dijo que una vez me lanzó una bolsita y la bloqueé como si fuera un arma oculta. Me di cuenta tarde de que mucho antes de que me escribiera cartas de amor o me deslizara pañuelos, ella ya me había estado lanzando indirectas invisibles. Me preguntó por qué temblaba cuando me guiñó un ojo. Yo, algo incómodo, sentí como si una hormiga se me hubiera metido en los pantalones. Mi esposa pensó un buen rato antes de soltar una carcajada tan fuerte que no podía enderezarse. Luego me preguntó por qué no había ido a conocer a la persona que me había enviado la carta de amor ese día. Aproveché la oportunidad para darle una lección de seguridad de media hora. Qué barbaridad dejar que alguien te incite con una simple carta. Me contó que después hizo una tontería, con la intención de incriminarme y hacerme responsable, pero que en vez de eso me rompió la mano. Para entonces ya había intuido que había sido ella quien me había dado el pañuelo y escrito la carta de amor, así que la regañé por pagar la amabilidad con enemistad y la eché. Después me sentí arrepentido y un poco perdido, sobre todo porque durante el mes siguiente no volvió a aparecer ante mí. Ese día, mientras acompañaba al emperador durante mi visita de incógnito, me la encontré de nuevo en la entrada de una taberna, rodeada y acosada por el mismo grupo de personas. Estaba tan ansiosa que a punto de llorar. Me irritó tanto lo que oí que no soportaba verla tan muda, así que volví a hablar por ella. Tras acompañar al sabio un rato, sentí que aún debía aclarar las cosas, así que me excusé y regresé a mitad de camino. Ella y sus 3 criadas habían pedido una mesa repleta de platos en la taberna, lo que sin duda hacía honor a su reputación de haberse hecho famosa comiendo. Cuando salió, la invité a la atalaya, el mismo lugar donde me había pedido que nos viéramos por primera vez. Fingí no entender sus intenciones, pero ella admitió sin rodeos sus sentimientos hacia mí, así que la llevé a casa, seguro de que una vez que lo viera, se daría por vencida. Siempre había sido igual con quienes venían a verme antes. Cuando le pregunté si se había dado por vencida, sentí un atisbo de anticipación que nunca antes había experimentado. Como ya había pasado antes, oírla decir que había perdido el tiempo en vano me enfureció de nuevo. Después de todo, era imposible. Inesperadamente quiso decir algo completamente distinto. De inmediato sacó 10.000 tales en billetes de plata y me los metió en las manos, incluso diciendo que me daría 60.000 tales en oro y 10 tiendas como dote, pero yo no podía ofrecerle nada a cambio. Dijo que lo único que quería era que yo fuera su portavoz. De acuerdo, acepté casarme con ella. Al fin y al cabo, ya me había enamorado. Bueno, en realidad fue porque me dio demasiado. Lo que más me sorprendió fue la generosidad de la familia Yu, que repartía grandes cantidades de billetes de plata sin dudarlo. Mi esposa tampoco se queda corta de palabras, delante de su familia, no para de hablar como un petardo encendido. El problema es que cuando se trata de los orígenes de mi esposa al oírlo, no pude evitar sentir tristeza e indignación, pero ella no se quejó mucho. Al hablar de esos 3 años en la residencia del general, se mostraba muy tranquila, lo que demostraba su bondad. Aunque nunca la criaron, la reconocieron solo para abandonarla de nuevo, no guardaba mucho rencor. Sus suegros la trataron muy bien, y en secreto juré que yo también la trataría muy bien, también que me guardara en su corazón. Antes de la boda maldije a todos los que alguna vez habían insultado a mi esposa, junto con cualquiera que estuviera relacionado con ellos, e incluso a los perros guardianes de sus puertas. Desde entonces todos me llamaban Chanel Bocazas, lo cual me disgustaba mucho, pero a mi esposa le gustó el apodo y me llamaba así todos los días. Poco a poco yo también me acostumbré. Después de eso, nadie se atrevió a faltarle el respeto a mi esposa de nuevo. Al contrario, algunos individuos atrevidos se fijaron en mí, declarando que querían raptarme para que les ayudara a maldecir a la gente. No lo toleraría. Tras tantos años como magistrado del condado, he desarrollado la imponente presencia de un superior. Por primera vez los confronté públicamente diciéndoles, están soñando. De que sea un poco crudo, pero sin duda refleja mi verdadero legado. La boca no solo sirve para comer, sino también para hablar.
Como censor, entiendo profundamente la importancia de la elocuencia, así que predico con el ejemplo, esforzándome porque todos en la familia sean maestros de la réplica. Papá, el hijo menor del ministro de guerra está acosando a nuestra hermana otra vez. Ven rápido. Yo, ¿caso papá no te enseñó el arte de la réplica? Ve a ayudar a tu hermana a defenderse con palabras. Mamá ya se llevó a Lan, Zu y Zu para enfrentarlos. Esposa a Ejem, por muy capaz que sea mi esposa, aún necesito ir a apoyarla, de lo contrario mi único propósito sería tener hijos. Esposa, espérame, tras haber sido magistrado del condado durante tanto tiempo, he desarrollado la presencia imponente de un superior. Por primera vez, ella confrontó públicamente a esas personas, diciendo, están soñando. Ejem, puede que sea un poco crudo, pero sin duda refleja mi verdadero legado, la boca no solo sirve para comer, sino también para hablar. Como censor, entiendo profundamente la importancia de la elocuencia, así que predico con el ejemplo, esforzándome porque todos en la familia sean maestros de la réplica. Papá, el hijo menor del ministro de guerra está acosando a nuestra hermana otra vez. Ven rápido. Yo, ¿caso papá no te enseñó el arte de la réplica? Ve a ayudar a tu hermana a defenderse con palabras. Mamá ya se ha llevado a Lan, Zu y Zu para enfrentarlos. Esposa a Ejem, por muy capaz que sea mi esposa, aún necesito ir a apoyarla, de lo contrario mi único propósito sería tener hijos. Esposa, espérame, tras haber sido magistrado del condado durante tanto tiempo, he desarrollado la presencia imponente de un superior. Por primera vez, ella confrontó públicamente a esas personas, diciendo, están soñando. Ejem, puede que sea un poco crudo, pero sin duda refleja mi verdadero legado, la boca no solo sirve para comer, sino también para hablar. Como censor, entiendo profundamente la importancia de la elocuencia, así que predico con el ejemplo, esforzándome porque todos en la familia sean maestros de la réplica. Papá, el hijo menor del ministro de guerra está acosando a nuestra hermana otra vez. Ven rápido. Yo, ¿caso papá no te enseñó el arte de la réplica? Ve a ayudar a tu hermana a defenderse con palabras. Mamá ya se ha llevado a Lan, Zu y Zu para enfrentarlos. Esposa a Ejem, por muy capaz que sea mi esposa, aún necesito ir a apoyarla, de lo contrario mi único propósito sería tener hijos. Esposa, espérame.